En la década de los 70, y antes hablábamos con Yuri sobre eh, 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 20 años atrás, 25 años atrás, 30 años atrás, en la década de los 70 nosotros ya estábamos trabajando, porque yo empecé a trabajar a los 14 años en la parte de técnico dental, y ya así encerados, y en esa época eh, la odontología estaba buena, pero era, si se quiere, un poquito empírica, porque muchas de las cosas que hacíamos eran basadas en la manualidad, lo cual es absolutamente necesario y bueno, pero nos dedicamos un poco a las caras oclusales, a la oclusión, estábamos muy metidos con la anatología, con la rehabilitación integral, con la prótesis, algo de cirugía. En la década de los 80 todos participábamos de millones de congresos y aquí ustedes ven a grandes amigos, todas las caritas no están puestas ahí porque sí, eh, que practicábamos este tipo de odontología y la compartíamos, la enseñábamos y la escuchábamos, y cuando alguien obtenía buenos resultados lo transmitía muy bien, y eso, por cierto, era terriblemente bueno, pero si se quiere era un poquito incompleto. El primer clic que hace mi vida profesional fue cuando en el año 86 mi padre me dice: che, y si vamos a ver esto de los implantes que parece que está bueno, estamos hablando de hace unos cuantos añitos ya, eh, y creo que va a ser el futuro de la odontología restauradora, y efectivamente nos fuimos a ver el tema de los implantes dentales, y lo que más me entusiasmó es que los implantes nos permiten sumar sin restar. Lo que hacíamos hasta los implantes es que si un pobre paciente perdía este central, o le poníamos una removible que lo destruía, o le tallábamos estos dos dientes, y eso hoy es verdaderamente una iatrogenia. Cuando hoy le podemos reemplazar ese diente, sumando lo que le falta, pero sin restarle nada. Y eso fue un verdadero clic en mi vida profesional. Podían ser un simple diente, dos dientes o toda la boca. Y cuando uno le hace esto a un paciente, le cambia la vida. Definitivamente le cambia la vida. Porque ser desdentado y portar unas prótesis completas no es muy lindo que digamos. Y la gracia es que todavía podíamos aplicar todo lo que habíamos aprendido, todo lo que habíamos aprendido lo podíamos aplicar perfectamente en la implantología, porque de repente hacía falta hacer encerados de diagnóstico y hacía falta hacer una implantología protéticamente guiada, de manera que no era incompatible para nada una cosa con la otra, y entonces todo lo que sabíamos de encerar, de alineación tridimensional, de oclusión y demás, lo podíamos aplicar perfectamente para hacer restauraciones mucho mejores, pero ahora implantos soportadas. Por supuesto que en esta retrospectiva no podemos dejar de hablar de Per Ingeberg Brånemark. Brånemark obviamente fue el gran inspirador de todos en la implantología, y su enorme legado es tan grande que no se lo puede llegar a describir completamente, pero lo que más me impactó a mí de Brånemark fue una frase, que es esta: "No one should die with their teeth in a glass of water". Es decir, lo que él quería era que todo el mundo fuera dentado fijo, que ya nadie, de ser posible, usara dentaduras y muriera con su dentadura en el vaso, que es donde terminan todas las dentaduras. Por supuesto, esto nos obligó a ponernos a estudiar profundamente. Y esa es la primera palabra: estudiar. El segundo clic me lo produjo esta persona, Thomas Albrechtson. Él vino a dar un curso en Argentina en el año 90 y dio un curso donde mostraba un trabajo y mostraba la investigación que lo soportaba, hecha por él, por su grupo o por otras personas. Un trabajo, un soporte, un trabajo, un soporte. Y la frase que tomé de él fue que todo el conocimiento debe ser basado en evidencia. Esa frase la escuché muchísimas veces de uno de los organizadores de Implanted. La escuché muchísimas veces de Yuri desde hace ya muchísimos años. El tercer clic me lo dio Dennis Tarnow en el año 96 en una conferencia muy chiquita donde participó
un grupo con Denis, él dijo, che, parece que esto de la carga inmediata es posible. Y esa frase cambiaba todos los protocolos que se venían difundiendo en forma masiva sobre que había que sumergir los implantes. De estas 3 personas, entonces, además de estudiar, que ni lo pongo porque es una fija, estudiar constantemente, aprendí a cuestionar, a investigar y a crear. Y básicamente en el 98, por ejemplo, empezamos con un proyecto de investigación que cuestionaba los protocolos de carga de implantes que había hasta ese momento, que proponía investigar nuevos protocolos de carga y que proponía crear protocolos de carga inmediata para implantes. Ahora, el problema fue que esto había que hacerlo en un país sudamericano, en una ciudad del interior del país y en una facultad del interior del país. Y esto sería posible, quizás sí, pero esto me obligó a pensar en que necesitaba crear un sistema de seguimiento de pacientes, recolectar datos específicos de la manera adecuada y formar equipos de trabajo con personal especializado. Y hubo que formar y compartir con muchísimas personas. Hoy cada una de estas caritas que ven ahí tiene publicado por lo menos un trabajo de investigación que salió de nuestros grupos de estudio. Y muchos tienen ya publicado 10, 15 o 20. Y hay muchos otros que no puedo poner la carita ahí. Y esto dio lugar a enseñar la implantología en forma organizada. Enseñar implantología en forma organizada es muy importante. Dio lugar a una serie de trabajos, dio lugar incluso a premios internacionales. Esto lo pongo aquí por todas esas caritas. Llegamos a tener un trabajo que en el año 2009 fue elegido el mejor trabajo de investigación clínica del año por la Academia Americana de Osseointegración, y esto significó que el quizás sí era una realidad. 10 años más tarde, el año pasado, pudimos presentar los resultados a 20 años de seguimiento. Y esto afirmó que el sí se puede investigar, aunque no estemos en los grandes centros que manejan el conocimiento, es posible incluso desde nuestro país. Esta primera parte de la ciencia en implantología, entonces, se resume desgraciadamente en que hay que estudiar, cuestionar, investigar, crear y tomar decisiones basadas en la evidencia. Y no queda otro camino. Todo lo demás, para mi modo de ver, no cuenta. Después vino la hora de incorporar la tecnología, o en realidad incorporar la tecnología fue incorporar la implantología, porque el, el implante dental fue una gran revolución tecnológica, una gran revolución tecnológica. Un segundo salto fue las superficies, y siempre hay innovación tecnológica, pero de nuevo, utilizar la tecnología para que un paciente desdentado mejore drásticamente su calidad de vida no tiene precio. Y vino la computación. Y cuando vino la computación, se abrieron márgenes de trabajo extremadamente grandes. Esta fue la primera computadora que yo tuve, tenía 64 KB de RAM, la Commodore 64. Hoy no podemos ni escribir hola con esta computadora. No podemos ver ni una foto carné con esta computadora. Pero por suerte en mi familia también había alguno que se dedicó a esta historia y nos facilitó el acceso al mundo de la computación. Y ya por el 2000 empezamos a trabajar intentando hacer las cosas basadas en la evidencia, pero con mucho soporte tecnológico, y empezamos a trabajar con diseño en entorno virtual, diagnóstico en entorno virtual. Comenzamos a pensar en que la transferencia desde la virtualidad hacia la clínica era posible y comenzamos a trabajar con guías quirúrgicas, que hoy es un protocolo muy bueno si uno quiere aumentar la predictibilidad y la certeza de nuestros tratamientos. Además, la tecnología nos permitió que este paciente, en vez de abrirlo de oreja a oreja, sencillamente con una guía quirúrgica le hacíamos 6 u 8 huequitos y le podíamos colocar los implantes en la posición exacta en que era necesario. Simultáneamente, empezamos a dejar de encerar
para empezar a trabajar con el mouse. Y entonces empezamos a entrar también en el mundo virtual de los dientes. Y el mundo virtual de los dientes comenzó con escáner que no tienen nada que ver con los que hay ahora. Hoy todo el mundo usa escáneres de tipo eh, digital, óptico, y los primeros escáneres eran escáneres que lo que hacían eran ser táctiles, es decir, escanear algo que previamente nosotros teníamos que confeccionar con nuestras manos. Y así comenzó todo lo que fue la revolución del mundo digital, donde la gracia fue que pudimos empezar a trabajar con nuevos materiales y con protocolos protéticos personalizados, que obviamente sirven para ayudar a que las cosas funcionen mejor en el largo plazo. Porque otra de las cosas que aprendimos fue que para saber si una cosa sirve o no sirve, hace falta investigación y hace falta controles y seguimiento a largo plazo. Y ahí es donde nosotros nos vamos dando cuenta y separando la paja del trigo. En rehabilitaciones enteras, dando materiales mucho más amigables para la encía, y entonces cuando una rehabilitación de este tipo tiene cada cosa puesta en su lugar y la vemos a los 20 años y los tejidos siguen bien, entonces podemos saber que estamos basándonos en la evidencia. De ahí pasamos a empezar a pensar en el paciente virtual. Y entonces, desde el diagnóstico, desde las regeneraciones, desde las diversas maniobras regenerativas, empezamos a utilizar el entorno virtual, a un punto tal de poder planificar nuestras regeneraciones, planificar la colocación de los implantes, planificar nuestras guías quirúrgicas y cómo será la evolución que antes mandábamos a hacer las guías quirúrgicas a Suecia, porque solamente se hacían en Suecia o en Alemania, y hoy la mitad de los dentistas jóvenes está pensando en comprarse una impresora para imprimir sus propias guías quirúrgicas en su propia oficina. Y el mundo del escaneo ya no fue una cosa de los modelos, sino que fue una cosa de la misma boca. Y entonces hoy podemos trabajar con escaneos intraorales y tener un paciente donde nunca le tomamos una impresión analógica, sino que, por ejemplo, este caso, esta señora que era desdentada completa, termina con sus dientes fijos y en este caso nunca le tomamos una impresión que no fuera digital. Logramos hacer la colocación de sus implantes en base a un estudio digital, logramos hacer la confección de sus prótesis en base a escaneos intraorales y todo se manejó en un mundo virtual. Genial, espectacular. Pero sin embargo, hubo algo más importante todavía. Y lo más importante fue que Internet nos permitió lo que estamos haciendo ahora. Nos permitió la comunicación. La comunicación es esencial en la ciencia. Comunicación, mejorar la comunicación entre los odontólogos, mejorar la comunicación con el laboratorio dental, que es crítico, mejorar la comunicación con los centros de producción, mejorar la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy estamos dando clase por Zoom en medio de la pandemia y estamos haciendo esto cada uno desde nuestra casa y mejorar la comunicación entre investigadores. Pero sobre todo la tecnología nos permite sistematizar los procesos de trabajo. Yo hoy puedo tomar un paciente, superponer a sus imágenes los dientes, trabajar en entorno virtual pensando qué le voy a hacer, empezando con los dientes, probarlo en función de la línea de la sonrisa, hacer mediciones, etcétera, etcétera. Luego transferir todo esto en forma muy precisa al entorno virtual, al entorno real, desde el entorno virtual al entorno real. Y luego, la diferencia grande es que yo puedo conocer de antemano cuál es el resultado final que puedo obtener. Cada vez estamos más cerca del paciente virtual. Y el paciente virtual es sencillamente aplicar todos los conocimientos basados en evidencia, sumarle la tecnología y poder hacer planificación y sistematización de los tratamientos. Esto además hace de nuestra profesión algo más divertido,
más entretenido, cambiante, interesante y estimulante. Y desde ya que mientras más divertido sea lo que hacemos, mejor lo vamos a hacer. El problema es cuando se vuelve aburrido. Hay que incorporar la tecnología para crecer en el conocimiento y mejorar nuestras prestaciones. Y luego pensar que si alguien lo pudo hacer, yo también puedo hacerlo, no hay límite. El único límite somos nosotros. Para, para terminar, em, puse las fotos unas fotos que tomamos en el Bill and Melinda Gates Foundation en Seattle. Ahí Bill y Melinda Gates pusieron estas frases que la verdad que a mí me gustaron mucho y quería transmitírselas. Dice, es un lugar donde uno va leyendo a medida que camina paneles de madera, como están viendo ahí con estas frases, ¿no? Que dice, hace un plan si querés resultados. Después dice, enseña a otros lo que vos aprendiste. Usa tu creatividad para ayudar. Usa tu voz para lo bueno. Inventa nuevas maneras de resolver viejos problemas y construye algo que ayude a cambiar el mundo. La verdad, hay que seguir estudiando porque solo el conocimiento nos va a hacer libres, como decía Sócrates. Eso es lo que les quería compartir. Yo también soy un paciente virtual, todos lo vamos a hacer en algún momento, y la verdad que estas iniciativas TED están muy buenas para poder transmitir las cosas que uno ha ido viviendo, ya sea en pequeñas charlas más técnicas o en charlas un poquito más globales como esta que he querido compartir. Muchas gracias a todos y muchas gracias por la posibilidad de hacer este tipo de cosas.